La clase pasada estuvimos viendo esta breve cronología de la historia de la iglesia. Cristianismo primitivo se le llama a ese cristianismo que se desarrolló desde el año cero, o sea, desde la aparición de Cristo, hasta el año 325 después de Cristo. A esa época se le conoce como cristianismo primitivo. Y luego, cristianismo como religión oficial o cristianismo imperial es desde el 325 hasta el año 1005. ¿Por qué razón? Porque desde el 325 aparece una iglesia que toma toda la autoridad sobre las otras iglesias y suprime a todas las otras fees, a todas las otras iglesias, todas las corrientes cristianas de aquella época. Me refiero a la iglesia romana, la iglesia católica apostólica romana. Pero en el 1005 ocurre una división. Se levanta una iglesia de Oriente y dicen que no hay derecho de que todas las iglesias se sujeten a la iglesia romana, sino que cada iglesia tiene independencia. Y ahí es donde nace la iglesia ortodoxa o también conocido como la iglesia griega. A ese punto vamos a llegar más adelante. ¿Ok? Entonces, cristianismo católico, que es la tercer aspecto o la tercera época, cristianismo católico o época del oscurantismo desde el año 400 hasta 1517. Este es otro periodo, otro aspecto también de la historia de la iglesia, un periodo oscuro, un aspecto oscuro de la historia de la iglesia. En 1517 comienza ya la época del Renacimiento, se deja la superstición, se deja la falta de educación y los cristianos y todo el pueblo europeo comienza a estudiar, comienza a redescubrir los tratados filosóficos, los tratados científicos, etcétera, y comienza una nueva época donde prácticamente se abandona la Iglesia Católica, ¿no? Y hasta el día de hoy perdura esa época de abandono masivo a la religión católica. Ok, esta es la cronología entonces, vamos a seguir explorando. La semana pasada estuvimos viendo también, llegamos a este aspecto, hasta este punto donde exploramos algunas acusaciones contra el cristianismo. ¿Ok? Y aquí vamos a profundizar un poco más. Habían dos tipos de acusaciones contra el cristianismo. Acusaciones populares, es decir, la gente común, la gente de a pie, la gente del vulgo, la gente del campo, acusaba de estas formas a los cristianos. Aquí tenemos algunas acusaciones. Dice, debido a que las reuniones de los cristianos eran llamados fiesta de amor y solo ingresaban los conversos, a quienes se les llamaba hermanos o hermanas, las acusaciones populares decían que los cristianos practicaban orgías e incesto. Recuerden esto, en los 3 primeros siglos de la iglesia no había templo, todavía no había templo cristiano, solo había casas, ¿ok? En las casas se realizaban las reuniones cristianas. Entonces, como las reuniones cristianas eran en casas, los vecinos comentaban y decían, ah, mira, ya están entrando a la casa de tal persona los hermanos y están practicando orgías, ¿no? O están practicando cosas abominables. O sea, la gente, los vecinos acusaban de esta forma a los cristianos. Además, debido a que en la comunión se decía que comían la carne de Cristo, se les acusaba de comer carne humana, en este caso la de un bebé. Los vecinos de los cristianos comenzaron a especular, comenzaron a acusar, a calumniar a los cristianos de esta forma. Debido a que los cristianos decían que ellos comían la carne de Cristo en la Santa Cena, y también los cristianos enseñaban que Jesús se apareció en un pesebre, ¿no? Como un bebé. Entonces los vecinos mezclaron estas ideas y dijeron, ah, entonces los cristianos lo que están haciendo es comer carne humana y están comiendo la carne de un bebé, ¿no? Se les acusó a los cristianos de caníbales, se les acusó de practicar esta abominación, comer carne humana. Son acusaciones populares, acusaciones del vecino, de la vecina, de la gente común.
Por último, también se les acusó de que adoraban a un asno, ¿no? Y aquí vemos una imagen, y esta imagen es de esa época del siglo segundo después de Cristo, donde los romanos se burlan de los cristianos haciendo un dibujo de una cruz y un hombre crucificado pero con cabeza de un burro o cabeza de un asno, ¿no? Y aquí en la letra dice, así adoran a Dios, o algo así, ¿no? Como una acusación ante los cristianos. En otras palabras, lo que están diciendo, los cristianos son ignorantes, o los cristianos son incultos, los cristianos son irracionales, adoran a un Dios que tiene cabeza de asno, ¿no? Así acusaban a los cristianos en aquella época. Y debemos entender que hasta el día de hoy existen acusaciones contra los cristianos. No se les acusa de diferentes maneras, pero en esa época se les acusaba de esta forma. Esas son las acusaciones populares, pero también había acusaciones de parte de los intelectuales, acusaciones de parte de las personas cultas. Por ejemplo, en la antigüedad apareció un hombre llamado Celso, en el siglo segundo, aquí estamos hablando del cristianismo, siglo segundo. Celso fue un erudito pagano, quien compuso un tratado contra los cristianos al que lo llamó la palabra verdadera. Incluso llegó a decir que Jesús fue hijo de María y un soldado romano. Imagínense esta acusación de Celso. Celso fue una persona culta, la gente le escuchaba discursar, y Celso calumnia a los cristianos diciendo Jesús o el Cristo a quienes ellos adoran fue hijo de María, pero con un soldado romano. O imagínense la acusación de parte de Celso. Otro personaje que arremetió contra el cristianismo fue Frontón. Frontón fue el maestro de Celso. Y Frontón dijo de la siguiente forma: si os queda un ápice de sabiduría o de vergüenza, dejad de investigar lo que sucede en las regiones celestes y los destinos y secretos del mundo. Basta con que miréis dónde ponéis los pies, sobre todo a gente como vosotros, sin educación ni cultura, sino rústicas y ruda. Mire lo que está diciendo Frontón a los cristianos, porque Frontón escribe un tratado contra los cristianos al igual que Celso. Frontón dice, si todavía tienen algo de sabiduría o de inteligencia, de raciocinio, dejen de pensar en las cosas celestes, porque los cristianos hablaban de las cosas celestes, del cielo, el paraíso, la vida después de la muerte, la resurrección, etc. Y Frontón le dice, dejen de pensar en esas cosas y confórmense con poner los pies en el suelo, dice. Y luego los califica de gente sin educación, sin cultura y gente rústica y ruda. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los cristianos eran mercaderes, esclavos, había mujeres, y en esa época las mujeres no estudiaban, no sabían leer ni escribir, solo los varones. Entonces, el cristianismo o la iglesia estaba conformada por gente pobre, gente sin educación, gente del campo, pescadores, mercaderes, agricultores, etcétera, esclavos, ¿ok? Imagínense, en esta situación se encontraba el cristianismo primitivo, siendo acusada por los vecinos, la gente común y también por los intelectuales. Otro aspecto que atacaban las personas cultas era el hecho de que los cristianos se abstenían a practicar las actividades sociales, ¿no? Y los cristianos, desde la época primitiva, tenían conciencia de la dignidad humana. En la primera clase vimos algunas citas de cómo los cristianos opinaban acerca del aborto y acerca del asesinato de bebés, porque los romanos, si nacían mujeres, ellos podían decidir si matarla o dejarla viva. Y los cristianos tenían principios diferentes a los romanos. Entonces, como los cristianos pensaban diferente a los romanos decían a los cristianos, ellos escapan de toda actividad social. O sea, los cristianos no abortan, los cristianos no matan o no exponen a sus bebés, los cristianos no se enfilan en el ejército, porque los cristianos decían que toda persona es semejante a Dios, no se debe matar a nadie, y los cristianos no participaban en el ejército. Era muy difícil que un cristiano participe en el ejército.
Los cristianos no practicaban en el gimnasio, en el deporte, en las carreras, en las olimpiadas. Los cristianos se abstenían de casi todas las cosas, casi todas las actividades sociales. Y los romanos opinaban al respecto. Los romanos decían, entonces los cristianos son incultos. Los cristianos escapan de toda actividad social, del teatro, de la adoración a los dioses en el templo, a Atenas, a Diana. Y por esa razón, como el cristianismo había crecido, los templos estaban ya casi abandonados, ¿no? La semana pasada leíamos la carta de Plinio, y Plinio menciona eso. Plinio dice, los templos estaban ya casi abandonados, desamparados. ¿Okay? Entonces, los romanos tenían razones para enojarse contra los cristianos. Y había mucha acusación, mucho conflicto. ¿Y qué hicieron los cristianos? Antes de pasar a la respuesta de parte de los cristianos, quiero citar este texto de Celso. ¿Okay? Antes de ver la respuesta de los cristianos, voy a citar a Celso. Celso fue el erudito pagano de quien les mencioné. Dice así: en algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trampos, y a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. Delante de los jefes de familia, esta gente no se atreve a decir palabra, pero tan pronto como logran apartarse con los niños de la casa o con algunas mujeres tan ignorantes como ellos, empiezan a decirles maravillas. Los que de veras quieran saber la verdad, que dejen a sus maestros y a sus padres y que vayan con las mujeres y los chiquillos a las habitaciones de las mujeres o al taller del zapatero o a la talabartería y allí aprenderán la vida perfecta. Es así como estos cristianos encuentran quien les crea. Miren la tremenda acusación de Celso, ¿no? Celso dice que son las mujeres, los zapateros, los esclavos, que buscan a otras mujeres y a los niños para persuadirlos acerca de la fe cristiana. Y Celso dice, estos cristianos no se atreven a hablar ante el jefe de familia. El jefe de familia era un varón educado, porque en ese tiempo solo los varones estudiaban. Entonces Celso dice, los cristianos no se atreven a hablar al jefe de familia. Solo van a las mujeres y a los chiquillos, dicen, y los convencen a ellos para que sean también cristianos. Miren esta acusación contra los cristianos de parte de Celso. Este documento existe hasta el día de hoy, la acusación de Celso en contra de los cristianos. Pero en respuesta a lo que dijo Celso, se levantaron los obispos. Y tengan en cuenta, estimados hermanos, que los obispos sí fueron personas que estudiaban. Los obispos de la iglesia manejaban la filosofía, la escritura griega, el arte de escribir de los griegos, que es la retórica, manejaban muchos conceptos, incluso de abogados. Vamos a ver ahora a un obispo que fue un abogado. Tertuliano fue un abogado, ¿no? Entonces, los obispos, y para que sean obispos en aquel entonces, tenían que haber estudiado mínimo la filosofía griega o la retórica, que es el arte de discursar y de escribir, ¿no? La retórica griega. Entonces, estos obispos, como sí estudiaron, ellos se levantan y comienzan a escribir, y a estos obispos se les va a conocer como apologistas. Y apologista significa un defensor de la fe, una persona que defiende la fe y presenta argumentos filosóficos o argumentos científicos o convincentes a favor del cristianismo, ¿no? Y aquí vamos a ver a los principales apologistas, los que al menos se ha descubierto, porque han habido muchos apologistas que han desaparecido, solo aparecen sus nombres. Eusebio de Cesarea, que es un historiador, menciona muchos apologistas, pero solo aparecen sus nombres, sus tratados se han perdido. Pero de los que voy a mencionar aquí, sí han sobrevivido sus tratados, sus libros, sus documentos. Por ejemplo, aquí está Arístides. Arístides fue el segundo apologista, ya que el primer apologista en sí es Cuadrato, pero de Cuadrato no sobrevivió ningún documento, se perdió. ¿Ok? Entonces, el primer apologista de quien sí se puede descubrir por medio de sus escritos es Arístides, que fue un griego.
fue el segundo apologista, Arístides, ¿okay? De quien sí se puede conocer un poco más. El segundo fue Justino Mártir. Justino, un obispo que fue sacrificado también en la persecución. Justino Mártir enfrentó el problema de la relación entre la fe cristiana y la cultura clásica, y la relación del Antiguo Testamento, y esa fue. Justino Mártir tenía una escuela, y en esa escuela Justino Mártir decía que él enseñaba la verdadera filosofía. Y Justino Mártir dice que la verdadera filosofía es el cristianismo. Y es algo interesante, y aquí vamos a entrar un poco a filosofía. Para Justino Mártir y los apologistas que le siguen, la filosofía también es una revelación de Dios, al igual que la ley. ¿Okay? Voy a hacer un gráfico aquí. Este es el pensamiento de los apologistas. Voy a diseñar aquí un gráfico. ¿Sí? Según los apologistas, Dios se reveló de dos formas. Por medio de la filosofía y por medio de la ley. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Para Justino Mártir, la filosofía es una revelación de Dios. Y Justino Mártir dice que incluso por medio de la filosofía se puede llegar a conocer a Dios, al igual que por la ley. Y Justino Mártir dice que el receptor de la ley fue Moisés, pero el receptor de la filosofía fueron los filósofos clásicos como Platón, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, Justino Mártir es uno de los primeros que relaciona la filosofía con el cristianismo. Lo relaciona y dice Justino Mártir que el cristianismo es la cúspide y la suma de toda filosofía, es la verdadera filosofía, la filosofía magna, la filosofía máxima. ¿Ok? Otro concepto filosófico que utiliza Justino y también los que le siguen es acerca de logos. Okay, vamos a ver por aquí. Quiero que vean esto. Si no me equivoco, fue Pitágoras, lo pueden buscar en internet, Pitágoras, uno de los filósofos griegos, en comenzar a decir que existe un logos. ¿Ok? Logos significa razón, significa palabra, significa pensamiento. ¿Okay? El acto de razonar también, el acto de razonar. Entonces, para los filósofos, el logos era importante porque, según los filósofos, el logos es algo universal, la razón es algo universal. Todo el mundo tiene razón, todo el mundo puede pensar y puede articular palabra. Este es un pensamiento filosófico. Todo el mundo razona y articula palabra. ¿Okay? El logos. Y, increíblemente, los filósofos griegos comenzaron a decir que el logos se podía personificar o el logos se podía manifestar. El logos era como una expresión divina que se podía manifestar. Entonces Justino Mártir, como conocía de la filosofía, y los apologistas que le siguen a Justino comienzan a tomar este término, el logos, y dicen el logos se personificó en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, están relacionando de esta forma a la filosofía con el cristianismo. ¿Okay? Según Justino Mártir y los siguientes apologistas que le siguen, el logos, esa razón que no se puede ver, que existe universalmente, se personificó, se manifestó en la persona de Jesucristo. Por eso que Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el logos, el verbo, ¿no? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese concepto es traído de la filosofía griega. ¿Okay? Entonces, para Justino Mártir, los filósofos también recibían revelación divina.
Para Justino Mártir, los filósofos también eran medios por el cual Dios podía revelar sus misterios. ¿Okay? Algo muy interesante, ¿verdad? Así que vamos a seguir observando. Justino Mártir defiende la fe cristiana relacionando la filosofía con el cristianismo. ¿Ok? Y también Justino Mártir estudia y relaciona el Antiguo Testamento con la fe cristiana. Lo relaciona. Dice Justino Mártir que todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y en Jesús se cumple toda profecía, todos salmos, toda ley, todo eso se cumple en Jesucristo. ¿Okay? Este es el pensamiento de Justino Mártir. El siguiente apologista en surgir fue Tasiano. Tasiano compuso un discurso a los griegos y una obra llamada el Diatesarón, que es el primer intento de armonizar los evangelios. Tasiano hace una obra excelente. Y miren, hermanos, hoy en día existe un estudio llamado los evangelios sinópticos. ¿Okay? Y los evangelios sinópticos estudian la relación de los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Okay? Buscan la similitud en los tres evangelios porque los tres evangelios se asemejan muchísimo, son idénticos, son muy idénticos, Mateo, Marcos y Lucas. En la antigüedad, en el siglo II, Tasiano, que fue un estudioso de la Biblia y un apologista, hace un libro, y en ese libro él hace la primera comparación en la historia de los evangelios, claro, de los 4 evangelios, y lo llama Diatesarón. Y él hace paralelamente, ¿no? Mateo, texto de Marcos, texto de Lucas y texto de Juan. Algo interesante, es un estudio innovador de los evangelios en aquella época. Fue el primero en estudiar los evangelios sinópticos, en otras palabras. Fue el primero en comparar, ¿no? Le llamó mucho la atención la similitud entre los evangelios y los compara, y en su obra Diatesarón pone a los 4 en paralelo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los compara, busca los puntos en similitud. ¿Ok? Por eso esta obra Diatesarón es interesante, pueden buscarlo en internet o buscar en otro libro, otra información, y seguir profundizando sobre esto, sobre el Diatesarón. ¿Okay? Ese fue el aporte de Tasiano. Otro apologista en el segundo siglo fue Atenágoras. Atenágoras fue refinado y ardiente en la fe. Compuso la súplica a favor de los cristianos y sobre la resurrección de los muertos. Si no me equivoco, Atenágoras aparece en la persecución de Diocleciano, ¿sí? Y él escribe una súplica a favor de los cristianos ante los romanos. Y también sobre la resurrección de los muertos, como explicando al mundo, a los paganos, de cómo es que se va a efectuar o cómo es que ellos conciben la resurrección de los muertos. Otro apologista fue Teófilo de Alejandría. Aunque no fue tan profundo, fue el primer autor cristiano en utilizar el término Trinidad, ¿okay? En el segundo siglo. Y este dato es interesante, porque antes de Teófilo, los cristianos sí sabían que existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres trabajaban en armonía, y los tres reflejaban la divinidad. Pero Teófilo es el primero en utilizar el término Trinidad. 3 personas que están unidas, que están entrelazadas, y que actúan armoniosamente. ¿Okay? Y miren, de esta forma se va creando la teología que hoy en día tenemos. Hoy en día nosotros los cristianos sabemos que existe una Trinidad, ¿no? La teología que hoy tenemos es heredera de esa teología de los primeros siglos, de los apologistas, de los obispos que escribían en griego, que hablaban en griego y utilizaban términos filosóficos y conceptos griegos. ¿Okay? Después de Teófilo se levantó Tertuliano. Tertuliano fue un abogado y Tertuliano, educado en Roma, compuso Apología, un tratado llamado Apología. Y un dato, Tertuliano no fue europeo,
o no fue judío. Tertuliano fue un africano, probablemente dicen los historiadores que fue negro, ¿ok? Fue de ese color de piel, fue africano completamente, tertuliano, ¿ok? Y es increíble o es curioso que uno de los grandes obispos y apologistas de nuestra historia fue o proviene de esa región de África. Hoy en día que hay tanto racismo, incluso dentro de la misma iglesia, incluso de la iglesia católica, por años ha habido racismo, exclusión, ¿no? Pero al revisar la historia nos damos cuenta que hubo una persona que proviene de África y un gran apologista y un gran erudito también. Tertuliano compuso Apología. Su obra se llamó Apología, compuesto en un estilo jurídico. ¿Por qué? Tertuliano fue abogado. Fue escrita en respuesta a la carta que envió Trajano a Plinio. La clase pasada mencionábamos esa correspondencia entre Plinio y Trajano. Plinio le dice a Trajano, ¿cómo procedo? Este asunto es nuevo para mí, nunca he sentenciado a cristianos. Y Trajano le responde y le dice, sentencia cada vez que los acusan, pero no investigues. No estés por ahí buscando quién es cristiano, quién no es cristiano. No, solo cuando vienen a ti, ahí senténcialos. Si no vienen a ti, déjalos vivir. ¿No? Esa fue la respuesta de Trajano. Entonces, Tertuliano se entera de esta respuesta y Tertuliano escribe en contra de Trajano. Y Tertuliano dice lo siguiente, fíjense aquí hay una fracción, un texto, dice, oh sentencia necesariamente confusa, prohíbe que se los busque, o sea, que se les investigue como inocentes y manda que se les castigue como culpables. ¿No? Mire, Tertuliano es un abogado y Tertuliano en su posición de abogado defiende a los cristianos y hace esta obra contra Trajano y le dice, oh sentencia necesariamente confusa, incoherente, prohíbe que se les investigue si realmente son inocentes o culpables, prohíbe que se les investigue, pero se les castiga. O sea, sin investigar a los cristianos se les castigaba de frente. Y esto es antiético, ¿no? Hoy en día en un juzgado no se le puede condenar a alguien sin un previo análisis, sin una previa investigación. Primero se le investiga, si se le encuentra pruebas, es culpable. Si no hay pruebas, es inocente. Contra los cristianos no fue así. Contra los cristianos simplemente los acusaban y los castigaban. No había oportunidad para investigárselos. Por eso Tertuliano dice, prohíbe que se les investigue, que se les busque, pero sí se les manda que les castiguen. O sea, es una sentencia confusa, dice Tertuliano, en su posición de abogado. ¿Ok? Por último aparece Hermias, otro apologista. Compuso burla de los filósofos paganos, ¿no? Hermias no es tan conocido, la verdad. No se sabe mucho al respecto. Pero hay ciertos tratados, ciertos escritos de parte de Hermias. De esta lista, estimados hermanos, los que más resaltan es Justino Mártir, Atenágoras y Tertuliano. Y Teófilo, por mencionar por primera vez el término Trinidad. Esos son los que más se estudian en historia de la Iglesia, en los que más se profundiza. Justino Mártir, Atenágoras, Teófilo y Tertuliano. De los demás, no se sabe mucho, no se investiga mucho. Ok, continuamos. Vamos a ver algunas citas, por ejemplo, de Justino Mártir. Fíjense aquí. Justino Mártir dice lo siguiente, esta es una cita de Justino Mártir en su Apología. Dice, quienes vivieron conforme al verbo, o sea, logos, son cristianos, aun cuando fueron tenidos por ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes. Miren hasta aquí lo que está diciendo Justino. Justino dice, los que antes que nazca Cristo vivieron conforme al logos, o sea, conforme a la razón en la filosofía, se les puede llamar cristianos, porque tuvieron a logos, a la razón en ellos, y filosofaron, ¿no? Y menciona como Sócrates y Heráclito y otros semejantes, otros filósofos que concibieron a logos en su mente, en su filosofía. Justino los llama, ellos también fueron cristianos, ¿ok? Y entre los bárbaros con Abraham, el patriarca de los judíos, Ananías, Azarías y Misael, que son personajes también legendarios para la cultura judía, y otros muchos cuyos hechos y nombres, que serían largo de enumerar, omitimos por ahora.
dice Justino. De suerte que también los que anteriormente vivieron sin razón se hicieron inútiles y enemigos de Cristo y asesinos de quienes viven con razón. Mas los que conforme a esta han vivido y siguen viviendo son cristianos y no saben de miedo ni turbación. ¿No? Mira, Justino resalta a los filósofos al nivel de los cristianos. Y dice, los filósofos por concebir a Logos, por anunciar acerca de Logos, fueron cristianos. Y Abraham y sus descendientes y los profetas, por anunciar a Cristo, también son cristianos, porque Cristo es el Logos, ¿no? Y los que rechazan a Logos y al cristianismo son torpes o son inútiles, dice Justino, ¿no? Es una muy buena defensa acerca del cristianismo, ¿no? Utilizando la misma filosofía de los griegos. Por esa razón, los romanos comenzaron a respetar un poco a los cristianos. Encontraron razones fuertes. Y yo les voy a recomendar una película, al final, ¿sí? Me hacen recordar, que refleja esa tensión entre la filosofía y el cristianismo. Mire, el cristianismo y la filosofía han tenido una buena relación al inicio, pero luego se separaron. Cuando se investiga los 3 primeros siglos de la iglesia, el cristianismo ha sobrevivido gracias a la filosofía. Si no hubieran conocido de filosofía, nunca hubieran escrito la teología y la doctrina que hoy en día tenemos. Nunca se hubiera escrito. Se escribió porque conocían de la filosofía. Entonces, al principio el cristianismo y la filosofía estuvieron muy relacionados. La fe y la razón. Luego, y aquí me permito decir, por culpa de la religión católica, apostólica, romana, hubo esa separación entre la filosofía y la fe, ¿no? Y en la película que les voy a recomendar aparece eso. Primero, hay una buena relación, pero después se separan, ¿ok? Y cuando se desarrolla este curso, según se va desarrollando, ustedes van a ir entendiendo cómo es que se va separando. Hasta ahora hay una muy buena relación, filosofía y cristianismo, pero después va a haber una separación abismal, al grado de que los cristianos van a asesinar a los filósofos, ¿no? Y esto fue un tremendo error en la historia, que los cristianos, representados por la Iglesia Católica, mataron a los filósofos y a los científicos por supersticiones, acusándolos de brujos, ¿no? Pero al principio no fue así. Y es importante que nosotros sepamos esta historia, de que la fe y la razón en realidad van juntas. Nunca debieron estar enemistadas. Tienen que ir siempre juntas. ¿Ok? Entonces, Justino hace este tipo de apología. Aquí hay otro argumento de parte de Atenágoras, otro apologista importante. Es extenso, voy a leer algunas fracciones, dice así. Así pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, dice Atenágoras en su apología. No somos ateos, pues admitimos a un solo Dios increado. Miren este concepto teológico. Nosotros también suponemos que el Dios de la Biblia no fue creado. Este pensamiento viene desde Atenágoras. Atenágoras es uno de los que confiesan y dicen, nuestro Dios no fue creado, es increado, dice. Y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso. Miren, muchas atribuciones filosóficas a Dios. Es eterno. Los filósofos creían en la eternidad, ¿no? Platón, por ejemplo, decía que existen 2 mundos, el mundo de las ideas, que es un mundo celeste, un mundo eterno, y el mundo físico, ¿no? Y este concepto filosófico se relaciona muy bien con el cristianismo, porque los cristianos piensan lo mismo, que existe un mundo eterno, celestial, divino, donde está Dios, y un mundo físico que un día se va a terminar, ¿ok? Por eso Atenágoras dice, nuestro Dios es increado, eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso. O sea, no se puede concebir, no se puede encerrar en una estatua, en una imagen, no se le puede hacer un dibujo de su forma porque nuestro Dios es incomprensible, no se le puede concebir en una imagen simplemente, ¿no? Y así es como defiende la fe, solo por la inteligencia a la razón comprensible, rodeado de luz y belleza y espíritu y potencia inenarrable, por quien todo ha sido hecho por medio del verbo que de él viene. Mira, y aquí entra Jesucristo, el verbo que de él viene. Y todo ha sido ordenado y se conserva.
porque reconocemos también un hijo de Dios, y que nadie tenga por ridículo que para mí tenga Dios un hijo, porque nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre y sobre su Hijo, a la manera como fantasean vuestros poetas, mostrándonos dioses que en nada son semejantes que los hombres, sino que el Hijo de Dios es el verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su medio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo por la unidad y potencia de Espíritu, el Hijo de Dios es inteligencia y verbo del Padre. Y si por la eminencia de vuestra inteligencia se os ocurre preguntar qué quiere decir Hijo, lo diré brevemente. El Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, pues que desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo el Verbo, siendo eternamente racional, sino como procediendo de Dios cuando todas las cosas materiales eran naturaleza informe y tierra inerte y estaban mezcladas las más gruesas con las más ligeras para hacer sobre ellas idea y operación. Hasta aquí nomás. Es extenso la filosofía de Atenágoras, pero hasta aquí vemos conceptos principales que hasta el día de hoy existen. Un Dios invisible, un Dios incomprensible que se revela por medio del verbo, o sea, de su Hijo, el Logos, la razón personificada en Jesucristo, y que por medio de Jesucristo el hombre puede conocer o puede llegar a Dios, puede entender a Dios. Y esto es teología. Teología significa pensar en Dios o estudiar a Dios. ¿Ok? Teo, Dios, logía, estudio. Teología, pensar, estudiar, investigar, reflexionar, analizar a Dios. Y esto es teología. Lo que estamos estudiando ahorita es la teología del segundo siglo de la historia de la iglesia, ¿no? Y soy consciente que la teología a veces como que marea un poco, ¿no? Eso sucede comúnmente cuando se estudia teología, ¿ok? Claro, la hermana Betsa dice, me enamoré de la cita de Atenágoras. Sí, es una excelente reflexión de Atenágoras, ¿no? Es bien sostenido su pensamiento, bien argumentado. Incluso tiene una secuencia, va explicando del Padre, pasa al Hijo, después pasa a la creación, ¿no? Y lo relaciona. Ok, excelente. Continuamos entonces. Vamos a ver. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, reflexión? ¿Todo claro? Ok, hermano. A ver, aquí hay una pregunta, creo. Sí, adelante, hermano Betsabe. Recuerden que esta clase está siendo grabada para los compañeros que no pudieron entrar, así que yo voy a leer las preguntas y también le voy a responder. Ah, ya, ok. Sí, excelente. Puede mandar la pregunta también por un audio en el WhatsApp. Ok. Y definitivamente el tema de la apología en el segundo siglo es un tema para profundizar. Hay muchas cosas que estoy omitiendo por causa de tiempo, pero están en los libros. Les recomiendo que puedan en algún momento comprar y leer Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Justo González es el autor, ¿sí? Lo tengo en PDF, también se lo voy a enviar, ¿ya? Y ahí van a profundizar un poco más en el pensamiento de Justino, de Atenágoras, de otro más, de Tertuliano, de Orígenes, ¿no? Que poco a poco vamos a ir profundizando. De San Agustín. San Agustín es excelente, ¿no? Cuando lleguemos a San Agustín vamos a profundizar un poco más en su teología también. Ok, a ver, vamos a ver, parece que no puede hablar por ahí. A ver, vamos a escuchar. Freddy, disculpen, con respecto a Tertuliano, que fue africano, ¿verdad? Que es un apologista africano, ¿tuvo también influencia con el cristianismo montanista o es muy aparte? Gracias. Ok, acertó hermana Betsabe. Tertuliano
primero no fue montanista, Tertuliano, un apologista, un erudito, pero en algún momento Tertuliano se unió al montanismo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y esto es algo curioso. Tertuliano incluso, miren, Tertuliano es un caso especial, porque Tertuliano primero ama la filosofía y por medio de la filosofía defiende el cristianismo. Pero cuando Tertuliano se une al montanismo, porque en África abundaba el montanismo, Tertuliano se une al montanismo, Tertuliano abandona la filosofía y se vuelve muy espiritualista. Tertuliano se vuelve muy pegado al éxtasis, a la manifestación espiritual, a las profecías. Incluso hay citas de Tertuliano hablando sobre eso, sobre las profecías. Y al final Tertuliano se vuelve enemigo de la filosofía que un día utilizó para defender la fe. Tertuliano va a decir, ¿qué relación tiene Atenas, Atenas que representa la filosofía, con el templo de Jerusalén? Eso va a decir Tertuliano. ¿Qué relación tiene? No tiene ninguna relación. Jerusalén o el templo de Jerusalén vale más que la filosofía de Atenas. O sea, imagínense el cambio que va a haber en la persona de Tertuliano. De ser un erudito, un filósofo, abandona todo eso y se une al montanismo y abandona la filosofía y se convierte en un practicante asceta, se le dice. Un asceta es una persona que se despoja de las satisfacciones carnales o terrenales y se aísla del mundo para vivir una vida más mística, más en relación con lo divino y con lo espiritual, ¿no? Así terminó Tertuliano sus días y Tertuliano fue criticado por sus colegas obispos de aquella época por abandonar el cristianismo ortodoxo y unirse a un cristianismo herético como el montanismo, ¿sí? Pero eso ya va a ocurrir a partir de finales del siglo II, casi ya para el siglo III, se vuelve muy famoso el montanismo. A eso vamos a llegar un poco más adelante, ¿no? Hablar acerca del montanismo. No, asceta no tiene tanto que ver con el martirio. El martirio es cuando tú no quieres morir, pero al final te condenan a la muerte, ¿no? Asceta es que tú busques el sacrificio por tu propia cuenta. Tú mismo te flagelas, o sea, te golpeas, te castigas a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, en Perú, Santa Rosa de Lima, una monja se ponía corona de espinas. Eso es ser un asceta. Ella misma buscaba su propio dolor, ¿no? Y los monjes católicos hacen eso, buscan su propio dolor, se golpean con un látigo, hacen peregrinación acercándose a una cruz con sus rodillas, ¿no? Arrodillado, etc., ¿no? Eso hacía también Tertuliano al final. Comenzó a hacer esas prácticas, castigarse, flagelarse, se aísla de las cosas del mundo, de la cotidianidad de la vida y se va a vivir una vida asceta. Okay. Listo, muy bien. Ok, excelente. Gracias por la oportuna pregunta, hermana Betsabe. Sí, Tertuliano va a ser un caso muy especial. En Tertuliano se investigan las dos caras de Tertuliano, su cara intelectual y su cara mística. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Continuamos. Muy bien, a ver. Ok, la película se llama Ágora. Está en YouTube, si no me equivoco. Ahí lo estoy escribiendo, Ágora. Y refleja el cristianismo de Alejandría. ¿Ok?
Ahorita vamos a entrar un poco, si no me equivoco, está en esta sesión, Alejandría. Ahorita vamos a verlo. Sí, vamos a ver un poco sobre Alejandría, la teología Alejandría. La película se llama Ágora, busquen así, Ágora. Y es interesante. No les quiero dar detalles de la película porque quiero que lo disfruten en sí, ¿no? Le doy un dato ligero nomás. Refleja la relación cristianismo y filosofía. Pero hay detalles que ustedes lo van a disfrutar definitivamente. Y ahora más porque están estudiando historia de la iglesia. Muy bien. Entramos entonces a este tercer tema de esta tercera sesión, que es de la defensa de la fe hasta la ortodoxia. Y vamos a ver el concilio de Nicea y el nacimiento del cristianismo imperial. ¿Ok? Miren, ya estamos terminando el segundo siglo. El primer siglo fue aparición del cristianismo y persecución. Segundo siglo fue también persecución, pero aparecieron los apologistas, también conocidos como padres apostólicos, que escribieron teología, filosofía, etc. Y se va finalizando el segundo siglo. Cuando entra el tercer siglo, ya nace el cristianismo imperial. Y ahorita vamos a profundizar en eso. ¿Cómo se llega a ese tipo de cristianismo? Vamos a verlo. Primero vamos a definir dos conceptos. ¿Okay? Para estudiar este tema tenemos que conocer estos dos conceptos: la ortodoxia y la heterodoxia. Estos dos conceptos se manejó muchísimo en aquella época. Desde el segundo siglo ya se manejaba. La ortodoxia y la heterodoxia. Hasta el día de hoy se maneja estos conceptos. Ortodoxia quiere decir doctrina correcta. Orto significa correcto. Doxia es algo en el que se cree. ¿Ok? Heterodoxia significa doctrina incorrecta. Y de heterodoxia nace también el término herejía o herético, ¿okay? Que tiene que ver todo con lo incorrecto. Entonces, aquí tenemos dos conceptos: ortodoxia, la doctrina correcta, y heterodoxia, doctrina incorrecta. También se puede entender, la ortodoxia también se puede entender como un solo pensamiento. Que la ortodoxia también es un solo pensamiento. Y la heterodoxia se entiende también como libre pensamiento. ¿Okay? Y cuando decimos libre pensamiento es que estás expuesto a creer en lo que sea y no en una doctrina oficial de la iglesia o una doctrina correcta. En el segundo siglo, cuando la persecución ya iba finalizando, aparecieron muchas herejías que son representados por la heterodoxia. Y en la iglesia oficial, la iglesia que tenía la sucesión apostólica tenía que hacer toda una ortodoxia, un tratado teológico, el credo, ahí nace el credo, donde se resume la fe cristiana. Y eso se construye en contra de la heterodoxia. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Bien, continuamos. Lo que llevó a la búsqueda de la ortodoxia. Fíjense aquí, inmediatamente después de la persecución, la iglesia se vio envuelta en otro conflicto que amenazaba con dividirla: las herejías, un conflicto interno. La persecución fue un conflicto externo, viene de afuera, pero el conflicto interno fueron las herejías. Dentro de la iglesia, incluso algunos obispos que eran supuestamente sucesores de los apóstoles comenzaron a creer en doctrinas extrañas, las herejías. Para el tiempo donde surgen las herejías, ya existían las apologías, o sea, aparecen las herejías, pero ya había también apologistas, ¿no? Y va a haber un conflicto entre ambos bandos. Es decir, tratados que reflejaban el carácter ortodoxo de la iglesia, una doctrina correcta. Los apologistas reflejaban una doctrina correcta, una doctrina basada en las escrituras, basada en los evangelios y en las cartas paulinas y universales. La ortodoxia se basó en la confesión de fe de los apóstoles y los tratados apologistas. Miren, al final la ortodoxia es la confesión de fe de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles y los tratados apologistas. Y ahí se pueden mencionar muchos tratados: el tratado de Justino Mártir,
la Didaje, el Pastor de Hermas, el Tratado de Tertuliano al principio, de Clemente, de Orígenes, ¿no? Muchos tratados que se juntan y favorecen a la ortodoxia, a la doctrina correcta, a la doctrina oficial, y que va a estar en contra de las herejías, que ahora vamos a observar. Observen aquí, las herejías contra las que combatió la ortodoxia fueron, en primer lugar, aparecieron los judaizantes. El primer movimiento herético que amenazó con dividir a la iglesia fue los judaizantes. Los judaizantes fueron un grupo de cristianos que obligaban a practicar las leyes culturales de los judíos. Es decir, los judaizantes decían, si quieres ser salvo, no es suficiente recibir a Jesús o creer en Jesús, sino que tienes que circuncidarte, no tienes que comer cerdo, tienes que guardar el sábado, etc. Eso enseñaban los judaizantes, los cristianos judaizantes. Es una herejía en contra de la iglesia. Incluso el mismo Pablo combatió a los judaizantes. El libro de Gálatas, por ejemplo, la carta a los Gálatas, es una carta en contra de los judaizantes. Ahí Pablo dice, ¿no? ¿Quién os fascinó? A ustedes, oh Gálatas, insensatos, ¿no? Que fueron engañados por estos falsos maestros judaizantes, ¿no? Parafraseando a Pablo. Pero este fue el primer movimiento herético que amenazó a la iglesia. El segundo movimiento herético fue el gnosticismo, religión que proviene del dualismo persa. El gnosticismo nace incluso antes de Cristo. El gnosticismo fue en sí una religión dualista, es decir, creían en el bien y el mal, en un Dios y en un Satanás, en un cielo y un castigo eterno. Eso es dualismo, creer en dos versiones o dos bandos de la vida. Entonces, ese tipo de fe dualista, y el gnosticismo, gnosis significa conocimiento, el gnosticismo se basaba también en buscar un conocimiento superior, una revelación superior de un Dios, de una fe superior a la de las demás. Entonces, al final el gnosticismo se mezcla con el cristianismo y nace el cristianismo gnóstico. ¿Ok? Y este fue otro movimiento herético que amenazó también a la iglesia, el cristianismo gnóstico. Enseñaban que el gnosis o el conocimiento, el gnosis era un conocimiento superior que Dios revelaba a los que lograban liberar el espíritu. ¿Qué enseñaban los cristianos gnósticos? Enseñaban que el cuerpo, la carne, no vale para nada y lo único que vale es el espíritu. Y uno debe cada día elevar su espíritu. Y ahí entran experiencias místicas como la meditación, por ejemplo. Por medio de la meditación uno puede elevar su espíritu y conectarse con el ser divino para recibir la gnosis, o sea, el conocimiento. Esto era el gnosticismo, unas prácticas extrañas. Y este gnosticismo tenía muchas corrientes. El gnosticismo, por ejemplo, enseñaba también que el conocimiento se revelaba por medio de un beso. El maestro tenía que besar a su discípulo para revelar el conocimiento, y incluso se escribió un evangelio gnóstico, el evangelio de Tomás, por ejemplo. El evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico, donde se refleja a un Jesús revelando conocimientos secretos a solo personas seleccionadas, como a Pedro, por ejemplo, o a María Magdalena, que según los gnósticos, María Magdalena era la favorita de Jesús, y Jesús reveló su conocimiento secreto a María Magdalena, ¿no? Y de ahí, por supuesto, aparece esta película, El Código Da Vinci, donde dice que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Este pensamiento viene de los gnósticos. Los gnósticos relacionaron muchísimo a Jesús y a María Magdalena. Incluso un amor más, más allá del que Jesús tenía hacia todos los discípulos. Este es el cristianismo gnóstico. Por supuesto, una herejía que la iglesia tenía que combatir, que los obispos oficiales tenían que combatir y escribir en contra del gnosticismo. ¿Okay? La tercera herejía fue
Marción. Marción fue una persona que trajo una herejía también particular, diferente. Marción fue un hereje de tendencia gnóstica. Marción tenía ciertas prácticas y creencias gnósticas. Y Marción afirmó que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿No? Esta fue la herejía más grande de Marción. Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, un Dios que se enoja, que enjuicia, que castiga, que persigue. Pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios compasivo. Entonces Marción concluye y dice, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿No? Imagínense. Pero los apologistas o los defensores de la fe van a decir, por ejemplo, Justino Mártir relaciona muy bien al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y Justino Mártir dice, no, todo el Antiguo Testamento debe ser interpretado de forma alegórica, como que los profetas, la ley, los salmos solo anuncian que un día va a venir Cristo, y de esa forma se relaciona Antiguo y Nuevo Testamento. No, pero Marción dice lo contrario. Marción dice, no, son completamente distintos. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios judío y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios cristiano, dice Marción. Esa fue la herejía. Marción fue el primero en hacer un canon de la Biblia. Para el tiempo de Marción, el segundo siglo, todos los libros de la Biblia estaban dispersos. Solo el Antiguo Testamento estaba junto. También conocido como la Septuaginta o la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Pero las cartas de Pablo, los evangelios estaban dispersos. Marción es el primero en reunir todo esto y hace un canon, una lista oficial de los libros que van a pertenecer a la Biblia, según Marción. ¿No? Entonces, Marción lo que hace es excluir todos los libros del Antiguo Testamento y solo admitía algunos libros del Nuevo Testamento, por ejemplo, los tratados de Lucas y las cartas de Pablo. Para Marción, la Biblia solo debería contener el escrito de Lucas, que es el Evangelio y el libro de los Hechos, y las cartas de Pablo, nada más. ¿No? Miren, es una amenaza abierta contra lo que creía la iglesia. La iglesia creía que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Y los evangelios de Juan, Marcos, Lucas, las cartas de Pedro, de Santiago, el libro de los Hebreos, el libro de Apocalipsis, son libros también inspirados por Dios, ¿no? Eso creía la iglesia, pero Marción lo excluía. ¿Ok? Entonces se le considera también un hereje. Luego aparecen los monarquianos. Los monarquianos fueron los primeros en debatir sobre la divinidad de Cristo. Okay, otra herejía también, ¿no? Los monarquianos fueron los primeros en debatir sobre la divinidad de Cristo. Los monarquianos, en otras palabras, decían que Cristo no es 100% divino como hijo de Dios. ¿Okay? Cristo no es 100% divino como hijo de Dios. Imagínense qué tremenda herejía. Pero vamos a ver la respuesta. La respuesta de parte de la iglesia oficial, de la ortodoxia, ante las herejías. Dice así, ante las amenazas de las herejías, los obispos comenzaron a refutar las diversas doctrinas heréticas que surgían. Y aquí mencionamos algunos. Justino Mártir compuso contra todas las herejías. ¿Okay? Miren, Justino Mártir, el apologista, también fue en contra de las herejías. Dice que él escribió un libro o un tratado llamado Contra todas las herejías y también contra Marción. Y nos vamos a dar cuenta que en el siglo II el principal enemigo de la iglesia, aparte del gnosticismo, fue Marción. Y Justino Mártir escribe contra Marción. Teófilo también compuso contra Marción y contra Hermógenes, otro hereje, ¿no? Si no me equivoco, Hermógenes es gnóstico. Ireneo de León compuso denuncia y refutación de la supuesta gnosis y demostración de la predicación apostólica. Otro defensor de la fe también fue Ireneo de León, que defendió en contra de las herejías. Y en Alejandría aparece una escuela, se llama la Escuela de Alejandría, que los principales representantes son Clemente y Orígenes. En la Escuela de Alejandría fue
Fue en la escuela de Alejandría donde se gestó una teología mejor articulada y sistemática. Se utilizó el concepto de logos y la interpretación alegórica de la Biblia. Es en Alejandría, mis amados hermanos, donde por primera vez se concibe el concepto de logos en términos cristianos. ¿Ok? ¿Por qué Alejandría? ¿Y por qué no Jerusalén? Para el segundo siglo, Jerusalén ya no es considerada como la sede. ¿Ok? Las iglesias que toman más relevancia que Jerusalén son en la iglesia de Roma y la iglesia de Antioquía. ¿Por qué razón? Porque en Roma y en Antioquía había más pensantes, había más pensadores que escribían y articulaban una teología sistemática. En cambio, en Jerusalén y en Antioquía eran más místicos, más dado a lo místico, no escribían tanto, no eran tan relevantes, eran más prácticos, en otras palabras. En cambio, Roma y Antioquía eran filósofos, escribían. Por eso es que en Alejandría se escribe por primera vez el concepto de logos y se interpreta la Biblia alegóricamente. Ahí nace, en otras palabras, la hermenéutica bíblica, en Alejandría. Y la hermenéutica quiere decir interpretación de la Biblia, ¿no? Se interpreta la Biblia, algunos textos, como alegoría, es decir, apuntan a la venida de Cristo. Los profetas, la ley y los salmos apuntan a que Cristo va a venir, son alegorías. Por ejemplo, ahí nace el concepto de que Melquisedec es una alegoría de Cristo. El ángel que se le aparece a Josué en la conquista de Canaán es una alegoría de Cristo, ¿no? Y así, muchas alegorías de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Todo eso nace en la escuela de Alejandría. Ahora, ¿por qué Alejandría? Y aquí vale la pena, creo, reflexionar un poco sobre Alejandría. La siguiente semana voy a presentarles un mapa. Ahorita por tema de tiempo vamos a avanzar, ¿sí? Para ver, o quizá por WhatsApp también les puedo mandar ese dato, ¿no? La importancia del mapa. Miren, Clemente de Alejandría dice lo siguiente: porque él, Isaac, era hijo de Abraham, como Cristo era hijo de Dios. Mira, es una interpretación alegórica. Según Clemente, Isaac representa o refleja a Jesucristo. Y era sacrificio como el Señor, aunque no inmolado como él, ¿no? Y sí, y tiene mucha razón Clemente, porque en el Antiguo Testamento Isaac iba a morir, ¿no? En un sacrificio, pero al final Dios pone un cordero y el cordero muere en reemplazo de Isaac. Esa narración es una alegoría a Cristo, según Clemente. ¿Ok? Ya este dato lo pueden leer después también. Continuamos, ¿no? Clemente también dice: en el caso del Salvador, sería ridículo pensar que el cuerpo como tal requería los auxilios necesarios para dar subsistencia, ¿no? Otro comentario de Clemente. Orígenes, ¿qué es lo que dice Orígenes? Ciertamente, de todos sus hechos milagrosos y grandes, este sobrepasa completamente la admiración humana, y comprenderlo o sentirlo se halla más allá de la debilidad de la inteligencia mortal. Que haya de creerse que esta potencia de la majestad divina, ese verbo mismo del Padre y sabiduría misma de Dios, en quien fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, existió dentro de los límites intracircunscriptionem, ¿no?, en latín, de aquel hombre que apareció en Judea, y que la sabiduría de Dios penetró en el vientre de una mujer y nació como párvulo y gritó como los niños que lloran. ¿Qué está hablando Orígenes? Está hablando sobre la manifestación del verbo de la razón en Cristo Jesús, ¿no?, en la persona de Jesús. Aquel que apareció en Judea, dice, se refiere a Jesús. Y Orígenes se maravilla, dice: ¿cómo es que el verbo, el logos, la razón de Dios, que es un ser divino, se manifiesta en un cuerpo limitado, en un cuerpo humano, en Judea, ¿no?, y llore como un niño, dice, ¿no?, y viva como un hombre natural? Y se sorprende, ¿no?, de la teología cristiana. ¿Ok? Luego vamos a ir llegando a los credos. Pero antes de los credos, vamos a ver el Concilio de Nicea. Miren, hasta ahí hemos visto que se levantan las acusaciones contra los cristianos,
tanto de la gente del vulgo como la gente intelectual, también de los herejes, y se levantan los apologistas, los teólogos del siglo II, del siglo III, y este debate entre la ortodoxia y la heterodoxia lleva al Concilio de Nicea. Pero el Concilio de Nicea solo es posible gracias al emperador Constantino. Así que vamos a ver hacia el Concilio de Nicea. El emperador romano Constantino se encontró en una guerra civil. Miren, Constantino tenía enemigos que querían arrebatarle su imperio, ¿ok? Pero Constantino venció porque, según la historia, tuvo una visión donde una voz le ordenaba a poner el símbolo de la cruz en sus escudos. Miren, Constantino, según la historia, según la tradición, tuvo un éxtasis, una visión. Y en esa visión aparece el símbolo de la cruz y una voz que le dice, con esto vas a ganar la guerra civil. Y Constantino obedece a la voz y pone en todos los escudos ese símbolo de la cruz y el símbolo de Jesús, ¿no? Y con eso vence, y definitivamente Constantino venció en esa guerra civil, y se convirtió en el emperador de todo el Imperio Romano. Y eso le llevó a Constantino a convertirse al cristianismo. Fue el primer emperador en convertirse al cristianismo. Pero Constantino nunca se bautizó, sino hasta estar a punto de morir. Porque a pesar de que Constantino se convirtió al cristianismo, seguía permitiendo la adoración pagana, la adoración a los dioses paganos. Incluso Constantino, imaginamos que también pudo haber seguido practicando adoración a los dioses paganos, ¿no? Pero oficialmente se convirtió al cristianismo, según la historia. Luego de su conversión, promulgó el Edicto de Milán, donde legitimó al cristianismo como una religión practicada dentro del Imperio Romano. Aquí no puse fecha, pero el Edicto de Milán fue en el 318. Okay. 318 después de Cristo, Constantino, después de su conversión, hace el Edicto de Milán, ¿no? Y en ese edicto, Constantino dice que el cristianismo se va a convertir en una religión oficial. Ya no va a ser una religión perseguida, odiada, aborrecida, sino que va a ser una religión dignamente practicada y favorecida por el Estado romano, por el Imperio Romano. ¿Ok? Y ahí definitivamente cesó la persecución con Constantino, en el 318. Pero algo curioso, Constantino se dio cuenta que la iglesia estaba por dividirse. Constantino se vuelve cristiano y se da cuenta que en el cristianismo hay dos bandos: la heterodoxia, donde están todos los herejes, y la ortodoxia. Y Constantino se sorprende y dice, wow, la iglesia está por dividirse. Entonces, ¿en qué cristianismo voy a creer? Dice Constantino, ¿no? Entonces, como Constantino se da cuenta que la iglesia está por dividirse, dice, por lo que le preocupó y convocó a un concilio donde se debía arreglar todo asunto teológico. Constantino se da cuenta de la división que existe en la iglesia y convoca a todos los obispos a un concilio, a una asamblea. Y en esa asamblea se va a debatir todo asunto teológico, de que si Cristo es divino o no, de que si todas las escrituras son inspiradas por Dios o no, muchos conceptos teológicos que se venían debatiendo. El concilio se llevó a cabo en el año 325 después de Cristo en la ciudad de Nicea, a donde asistieron todos los obispos. En ese concilio, que duró muchos días, si no me equivoco, una semana o quizás un poco más, asistieron todos los obispos. Y por supuesto tenían todo pagado, ¿no? Comida, alojamiento. Por primera vez se le daba importancia al cristianismo, imagínense. Esos debates entre la ortodoxia y la heterodoxia que se hacían escasamente en las regiones, sin que nadie se dé cuenta, para Constantino era importante y se tenía que debatir en público. O sea, a la vista de todas las personas, todas las naciones. Es lo que ocurre hoy en el Vaticano. Cuando se elige a un papa, todo el mundo está a la expectativa de que se elija al nuevo sucesor del papa anterior, ¿no? Esa práctica viene desde Constantino, la práctica de los concilios, reunir a todos los obispos de todo el mundo
debatir, conversar, llegar a acuerdos, hacer encíclicas, hacer tratados oficiales de la iglesia, ¿no? En parte fue buena la decisión de Constantino de convocar a todos los obispos. Favoreció muchísimo para que la herejía pueda ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Terminándose poco a poco. Porque hoy en día el gnosticismo ya casi no se escucha. El monarquianismo, ¿no? El montanismo, esas herejías ya casi no se sabe. Entonces, en parte fue buena la decisión de Constantino, pero como Constantino era romano, favoreció más al obispo y a la iglesia de Roma que a otros obispos y que a otras iglesias, ¿no? Le dio como más poder. Ok, vamos a continuar viendo. La controversia arriana. El asunto que llevó al emperador a convocar al concilio fue la controversia arriana. Hubo algo especial que vio Constantino que lo motivó a convocar al concilio. Fue la controversia arriana. Arrio fue un hereje que confesó que Cristo no es consustancial al igual que el Padre. ¿Qué quiere decir consustancial? De la misma sustancia. Y aquí resumo la herejía de Arrio. Arrio decía que Cristo no es un ser eterno, sino que es un ser que fue creado. En Génesis, dice Arrio, Jesús fue creado en Génesis. Antes del mundo, antes de las cosas, Jesús fue la primera creación del Padre. Así dice Arrio, ¿no? Pero la iglesia oficial decía, no, Cristo es eterno, Cristo es antes de la creación y Cristo no es un ser creado, sino que Cristo es de la misma sustancia del Padre. ¿Ok? Es al igual que el Padre. Entonces, Arrio arremete contra la iglesia y la iglesia también responde. Quien comenzó a debatir contra Arrio fue Alejandro de Alejandría. ¿Ok? Alejandro fue uno de los que refutó a Arrio junto a su secretario y posterior sucesor Atanasio. Alejandro y Atanasio, ambos refutaron a Arrio, incluso cuando fueron al concilio. Y el concilio es un tema chistoso porque en la universidad yo hice una recreación del concilio. A mí me tocó ser Atanasio, el secretario de Alejandro, ¿no? Y a un compañero le tocó ser Arrio. Y había esa tensión, como que casi hasta se pelean Alejandro, Atanasio contra Arrio, ¿no? Perdón, contra los sucesores de Arrio, porque Arrio mismo ya no estaba, ¿no? Entonces, contra los arrianos. El concilio tuvo también sus aspectos chistosos, ¿no? Esa tensión, esa pelea que había. Si no fueran cristianos, seguro se agarrarían a golpes, porque como que se odiaban ambos bandos, los arrianos con Alejandro, con Atanasio, se odiaban y debatían fuertemente. Eran varios días que debatían y cada uno presentaba sus argumentos. Los arrianos presentaban su lista de argumentos, sus tratados teológicos. Alejandro, por su parte, también su lista de argumentos, ¿no? Y era un debate interminable. Al final, y fíjese cómo termina el concilio. Pese a las disputas dentro del concilio, no se logró exterminar a esta corriente herética, pero sí se logró construir una teología oficial basada en el credo niceno. Miren, lo que pasa es que los arrianos al final se someten y dicen, ya está bien, perdemos, dicen los arrianos, que se haga una doctrina oficial, un credo oficial. Y nosotros nos vamos a sujetar a ese credo, dicen los arrianos. Pero al final los arrianos salen del concilio y siguen creyendo en lo mismo y enseñando lo mismo. O sea, no llegaron a un acuerdo. ¿Ok? Esto era lo que estaba sucediendo en el concilio de Nicea. Ya se terminó la persecución y lo que se tenía que debatir era cuál es la doctrina oficial, cuál es la regla de fe que toda la iglesia debe obedecer y debe seguir. ¿Ok? Con eso estamos concluyendo la teología oficial o la regula fidei. Quiero terminar con esto, ¿sí? Quiero terminar presentándoles el credo. En la historia de la iglesia,
existen dos credos. Uno es el credo de los apóstoles. Es el primer credo en ser creado, en ser escrito, en ser compuesto. ¿Ok? Este documento también lo voy a enviar al grupo. El credo de los apóstoles nace antes del concilio de Nicea. Nace en el siglo II. Y aquí lo dice, ¿no? En el año 180 después de Cristo. Aquí lo voy a citar. En el año 180 después de Cristo, los cristianos romanos desarrollaron una versión primitiva del credo de los apóstoles para refutar a Marción. O sea, la razón por la que los cristianos crean el credo es para refutar a Marción. El credo se desarrolló de la siguiente forma. ¿Dónde está? Aquí está. Todas aquellas personas que deseaban membresía en la iglesia, luego de pasar por un tiempo prolongado de instrucción doctrinal y moral, tenían que declarar en qué creían. Credo significa creo, en esto creo. Respondían recitando las palabras de este credo. O sea, cada persona que se va a hacer cristiano, después de recibir su catequesis, o sea, catequesis significa instrucción, después de recibir la instrucción cristiana, la doctrina y la moral, tenían que recitar el credo. Tenían que decir, yo creo en esto. ¿Ok? Ese credo nace en Roma, nace en la iglesia en Roma, antes del concilio de Nicea. ¿No? Y aquí vamos entendiendo por qué razón la iglesia de Roma recibe más autoridad. ¿Por qué? Porque también fueron los primeros en construir un credo oficial, a la que todas las iglesias, tanto de Alejandría, de Jerusalén, de Antioquía, todas las iglesias tenían que practicar también este credo, y efectivamente lo practicaban. El credo apostólico, ¿no? Y cuando digo iglesia en Roma me refiero antes de la iglesia católica. Esta iglesia de Roma que creó el credo es antes de la iglesia católica. ¿Ok? El credo apostólico dice así. El credo apostólico. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. ¿No? Este credo es interesante y es bonito. No está alterado todavía, porque el credo romano de hoy en día es, creo en la Iglesia Católica, si no me equivoco, creo en la Virgen María, creo, no sé, es más extenso. ¿Ok? Pero este credo primitivo, que sí se crea en la iglesia en Roma, pero es la iglesia primitiva en sí que lo crea, es más puro, y es más doctrinal, y es más bíblico. Creo en Dios Todopoderoso, creo en Jesucristo su Hijo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. ¿No? ¿Ok? Este es el credo primitivo, un credo más puro. Ahorita vamos a ver cómo este credo fue modificado en el concilio de Nicea. Okay. La hermana lo sabe de memoria, ¿no? El credo católico, me imagino, ¿no? Que hoy en día todo el mundo lo conoce. Sí, yo no me he memorizado, pero sí, más o menos lo he leído. Pero estamos viendo el credo primitivo, el credo de la iglesia primitiva. Luego este credo cambió. En el concilio de Nicea, este mismo credo fue modificado. Ok, vamos a ver aquí. Aquí está. El contexto histórico es esto. Constantino convocó un concilio en Nicea en el año 325 para contrarrestar la división que seguía aumentando dentro de la iglesia. Se escribió un credo reflejando la posición de Alejandro y Atanasio y fue firmado por la mayoría de los obispos, ¿no? Y así concluye el concilio de Nicea. Se hace un credo tomado del primer credo apostólico, se aumenta y todos firman. Todo obispo tenía que firmar. Incluso los arrianos tenían que firmar, ¿no? Aunque no estaban de acuerdo. Sin embargo, los dos bandos continuaron sus batallas teológicas.
En el 381, el segundo concilio se reunió en Constantinopla. Este concilio adoptó una revisión y expansión del credo del 325. Hoy día conocemos este credo como el credo niceno. Miren, el credo iba modificándose, iba añadiéndose más cosas. Vamos a ver entonces el credo que nace luego del concilio de Nicea. El credo de Nicea dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre. Por quien todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los seres humanos y para nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María, y se hizo hombre, y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo debe ser adorado y juntamente glorificado, quien habló por medio de los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Miren, ya se va añadiendo más cosas, ¿no? Y el credo que tienen hoy en día los católicos tiene muchas más cosas todavía y está más modificado. Pero estos son los dos credos primitivos, cuando la iglesia todavía mantenía, digamos, ¿no? esa pureza, esa cierta unidad que todavía los mantenía ahí sobreviviendo. ¿Ok? Estos son los credos: credo apostólico y credo niceno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Pregunta o comentario? Ok, a ver. ¿Qué dice aquí? Ah, ok, todo claro. Ok, muy bien. Entonces, no hay preguntas. Vamos a concluir con la clase hasta el día de hoy. Ya hemos atravesado la etapa primitiva de la iglesia. Hemos visto los debates, las herejías, la persecución, las acusaciones, cómo surge la teología cristiana que hasta el día de hoy existe, ¿no? Y estamos entrando ya a una etapa donde la iglesia va a ser muy